Backrooms sin salida. No sé por qué en español a la película le pusieron Backrooms sin salida. No sé si en inglés también la película se llama así. Backrooms. Estoy viendo acá. Sí, la película originalmente se llama Backrooms. Dirigida por Kane Parsons. O Parsons. No sé cómo se pronuncia. A ver, ser el traductor y usarlo de elocuente. Porque esto está en portugués. What the fuck? Quiero inglés. ¿Dónde está el inglés? Kane Parsons. Perfectos. Bueno, Backrooms sin salida se llamó en español. Llamativo. Imágenes. Acá está. Creo que esta imagen se va a ver bien. Tengo varias cosas para decir de esta película, pero lo primero que voy a decir antes de contarles que vi esta película es el hecho de que, bueno, me mandé al cine a ver Disclosure Days y me encontré con esta película a la salida, básicamente. Me tropecé y me caí en la sala. Vamos a decirlo de esa manera, legal, sin querer. Hablando sin spoilers, ¿qué se puede decir de esta película sin spoilers? Porque hay mucho que hablar con spoilers, creo yo. Pero sin spoilers, y encima habiéndola visto también, eso es una cagada, pero no encontré igualmente, o sea, antes de ir al cine yo quería ver esta película en el cine. Quería verla con subtítulos y no la encontré con subtítulos. No había opción con subtítulos sin doblaje. Y bueno, me tocó verla así, doblada. Me la comí doblada. Y nada, la verdad que más allá de eso, se entiende muy bien la premisa. Es una película que se entiende y uno logra apreciar las interpretaciones de alguna u otra manera. Me da paja no poder poner el flyer original, porque el flyer original está muy bueno. Pero mientras les hablo voy a ir buscándolo. Es una peli que, bueno, no voy a hablar mucho de lo actoral porque creo que no puedo hacer mucho análisis de ese lado. Porque con el doblaje digo más que nada, ¿no? No puedo dar mucha crítica de eso porque hay muchos detalles que me pierdo. Sí, por ahí más de lo gestual de los personajes. Tenemos un reparto muy piola, como lo es ahora se me fue el nombre del actor, de la actriz. Los voy a buscar acá en reparto. Chiwetel Ejiofor, bueno, no me lo iba a acordar nunca el nombre. Chiwetel Ejiofor. Y de Renate Reinsby. Bueno, anda a pronunciarlos. Mira, bueno, son los dos protagonistas, ¿no? Tenemos a Clark, el protagonista, y a la doctora Mary Klein, la coprotagonista o la protagonista también de la película. La verdad no sé cuál tendrá más relevancia para ustedes, si la vieron o no la vieron, pero tenemos unas interpretaciones de parte de ellos, por lo menos desde lo gestual, que es lo que más puedo llegar a criticar ahora o a mencionar ahora, muy buenas. La verdad que en ningún momento uno lo siente raro, en ningún momento uno ve algo que te saque de la película de parte de ellos dos. Sí, están muy bien construidos los personajes. Creo que hay un muy buen laburo de dirección sobre todo esta película, que es lo que más destaca, porque son dos actores que, quieras o no, lo iban a hacer bien, ¿no? Estamos hablando de dos personas que ya son conocidas, más él quizás que ella, ¿no? Porque ella viene de empezar a hacerse conocida ahora, pero él tiene mucho bagaje en el cine, tiene muchas grandes películas hechas, entonces es un tipo de experiencia y que siempre cumple muy bien con sus roles. La verdad que nunca se sienten una copia del otro, y en este caso la verdad es que muy bien, le creí ese personaje medio trastornado, medio rarito que hace este arquitecto devenido en vendedor de muebles, y nada, logra generar esta película, ya hablando un poco más en general de la película, toda una atmósfera de inquietud, más allá de lo terrorífica o no que pueda llegar a ser. Te sentís incómodo, te sentís ofuscado durante casi toda la película, diría toda la película. Creo que no hay un momento en el que uno diga, che, qué agradable lo que estoy viendo, qué cómodo que me siento viendo esta película. La verdad que la atmósfera está muy bien construida, desde lo sonoro también está muy bien, me gusta mucho la elección de sonidos que va eligiendo. Sí me falló un poco, quizás en algunos momentos, esto de la música de tensión que se suele usar. Sí siento que había momentos en los que por ahí si no estaba y se dejaba solo el silencio, iba a estar más que bien, pero, o sea, el silencio, el sonido de ambiente, ¿no? Sin poner ningún tipo de música o expresión sonora. Pero más allá de eso, creo que está muy bien. Creo que la contundencia que necesita el sonido en cine funciona, y yo creo que más allá de si la ves o no en cine, te va a funcionar muy bien. Todo el tema de texturas, de este ambiente que se tiene que generar en los backrooms, de este sonido tipo de corriente constante, de ese zumbar de las lámparas tubo, básicamente. Yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. Y después en torno a la construcción de la historia, es una historia que por ahí si no estás tan entregado a verla, a entenderla, te puede llegar a sacar, porque hay algunos puntos en los que si no estás tan atento a la historia, no porque hayan detalles que son primordiales constantemente, no, pero sí porque se va construyendo toda esa imagen, ese imaginario que vos tenés que tener del trasfondo de cada personaje. Sobre todo con el de la doctora. El de la doctora está construido de una manera medio abstracta, medio que tenés que ir prestando atención a cosas visuales, a los gestos que ella va haciendo ante ciertas situaciones. Entonces creo que por ahí
puede ser una película que no sea para todo el público. Mismo viene de un nicho en internet, o sea, esto viene de un creepypasta en internet, creado por gente que está sentada a las 24 horas frente a la computadora prácticamente, creando conspiraciones en internet, estudiando cosas en internet, analizando cosas en internet, y se creó todo este universo de los backrooms y armaron todo un creepypasta muy colectivo, ¿no? Pero esta película logra generar, si vas dispuesto a prestarle atención y a entenderla, la vas a entender. No es difícil, no es una película que sea difícil, pero sí que te puede sacar si por ahí estás medio colgado, si no estás yendo a disfrutarla, a verla de pe a pa, porque, como te digo, hay momentos en los que el ritmo de cómo se está comportando algún personaje cambia por algo muy puntual o después de algo muy puntual que pasa en la película, ¿no? Entonces me parece muy importante desde ahí. Pero ya digo, no es difícil ni nada por el estilo. Sí logra impactar mucho desde lo visual y desde la historia que te va contando. Es fuerte, es una película fuerte. No es gore, no es para nada una película que sea sangrienta necesariamente, o sea, tiene sangre, sí, hay momentos de muertes y demás, pero no es una película que caiga en ese recurso para impresionar, sino que te va impresionando desde lo agobiante y lo complejo y complicado que es el mundo en el que se están metiendo los protagonistas. Entonces creo que es una película muy efectiva en lo que busca, que es una película de terror, y si vas dispuesto a disfrutarla y a entenderla sobre todo, te vas a llevar una muy grata sorpresa, sobre todo también teniendo en cuenta que es una película que la dirige un pibe que la arrancó a dirigir con 17 años, eso es lo flashero. Ahora ya tiene 20, ¿no? Pero cuando la empezó a guionar y la empezó a preproducir y a armar a la película y demás, y cuando dirigió a los actores también, un pibe de 18, 19 años, o sea, no estamos hablando de alguien con mucha experiencia, es su primer película, eso es lo loco. Arrancó haciendo cortometrajes en YouTube respecto a esto de los backrooms y cosas suyas, y terminó dirigiendo un peliculón en Hollywood, que para venir del contexto que viene es un peliculón. Creo que las buenas críticas que tiene son muy merecidas, así que muy válido desde ese lado. La verdad que me gustó mucho, lo disfruté mucho, y tiene un final que puede que te deje un poquito frío. A mí me pasó, por lo menos ese día. Por ahí si la vuelvo a ver lo entiendo un poco mejor, aunque no creo que no lo haya entendido, sino creo que entendí todo, pero sí lo siento un poco anticlimático, que está pensado así, yo creo que está pensado así, no creo que esté pensado para darte un cierre que te guste. Justamente hace un rato hablaba de la película Proyecto Hail Mary y mencionaba esto de que tiene un final que no sé si es el que uno le gusta, el que uno espera, porque por lo general si una película te gusta o no es porque el final es el que esperabas o el que a vos te gustaría, o porque te sorprende para bien. En Proyecto Hail Mary no pasa nada de eso, pero aún así es una película que te cierra. Lo que pasa al final te cierra y te copa y de alguna manera te entra, digamos. No te vuelve loco, no lo que sea, pero la película es entrañable en general, entonces te logra llenar. Esta película es como que va hacia un clímax y sobre el final tiene un cierre, un desenlace que es coherente con esta historia, es coherente con lo que te está contando, pero no sé si que justamente al no ser lo que quería, no sé si a mí en este sentido con esta película me pasó que no sé si me gusta. Igual la vi a la madrugada, la vi pasada las 1 de la noche, me había levantado re temprano ese día, no sé si estaba predispuesto como para que me llegue a cerrar, pero nada, es una buena película igual. No, tampoco es que me disgustó, que no me gustó, no me terminó de convencer el cierre, así que nada, y eso. Y pasando a la parte con spoilers ya, la verdad que ¿qué iba a decir de esta película con spoilers? Me flasheó lo rápido que entra en tema, de una. No da muchas vueltas. Te presentan al protagonista, te presentan a la coprotagonista, a los dos personajes, y tienen un ratito. De hecho, la película arranca con un clip de esto del backroom, o sea, de un personaje que está grabando algo que le está pasando ahí adentro. Forma parte de un grupo de investigación, algo así, que no entendés muy bien al principio, y lo ves que le pasa algo horrible dentro de la backroom, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero después con los protagonistas, justamente los presentan, creo que están 10 minutos presentándolos, y de la nada ya estamos adentro de los backrooms. El protagonista ya está metido. Después sale, cuenta lo que le pasó, vuelve a entrar, le pasa algo muy turbio de vuelta, y ya ahí la película se termina de ir al carajo. O sea, se va al grano de una. El problema aparece de una. Eso está bueno.
Me gusta cómo llevan esto de la psicóloga con su trauma y demás, y sintiéndose entre culpable y a la vez cansada de su laburo, y cómo eso la lleva a decir, bueno, estoy medio saturada con mis propios problemas, pero voy a atender esto que le está pasando a este tipo que parece que está loco, yendo a ver lo que le fue a contar en la última sesión, y termina metida en medio de todo el quilombo, un poco por esa culpa, por esa empatía que supo tener, ¿no? Porque es una protagonista que nos van contando que creció con una madre traumatizada por un evento que sufrió y que la tuvo encerrada toda la vida dentro de la casa, con las paredes cubiertas de diario, las ventanas cubiertas de diario, completamente paranoica. Y cómo eso ella lo sufrió hasta que, siendo niña, tuvo que ver cómo la internaban a la madre, y después ella, desde esa empatía que tenía por la madre, más allá de todo eso, termina estudiando psicología y sigue atendiendo ese tipo de problemas que la madre misma tenía. Entonces tenemos a un personaje muy agobiado, y muy bien llevado, creo yo, por la actriz. Para el tono de la película lo lleva muy bien, tiene esa expresividad que se necesita para transmitir eso de ese hastío, de esa fatiga que ella tiene con todo lo que viene cargando, con sus propios traumas, con la medicación que toma y demás, y cómo a la vez trata de salir adelante con su laburo. Vemos eso de las publicidades que hay de su laburo y demás, y en paralelo vamos viendo cómo este tipo va cayendo a la demencia y demás, totalmente enojado con no ser alguien para los demás, porque es un tipo que está enojado con los demás porque no lo consideran alguien por lo que él sí considera alguien, que es ser un arquitecto, pero no labura de arquitecto. Entonces es raro, es como que esa demencia que va sufriendo este protagonista, y verlo cuando entra y cómo termina de caer en la locura cuando entra a los backrooms, terminan de generar todo ese tono raro que la película quiere generar y opresivo, ¿no? Y se siente muy natural, como digo. Creo que los dos personajes llegan al lugar que llegan de una manera muy coherente. En ese sentido me gustó mucho cómo está llevado. Los momentos en los que la película se tiene que poner violenta, lo hace muy bien. Las imágenes son muy contundentes, sin irse al carajo, porque los personajes monstruosos que aparecen no son unos diseños ultra violentos, ultra sangrientos, deformes. O sea, sí tienen su cuota de deformidad, obviamente, por el lugar en el que están y por la narrativa de la historia, pero no te muestran algo muy grotesco así de gratis, por decirlo de alguna manera. Creo que hasta el final prácticamente no nos encontramos con algo grotesco de sobremanera. Lo primero fuerte que vemos es cuando Clark abre la heladera y está la cabeza de la piba ahí adentro. Es lo más fuerte que llegamos a ver desde que arranca la película, porque al principio, a la mitad de la película vemos cuando se lo llevan al novio de la piba. Antes de eso no hay nada así violento, porque cuando vemos el clip inicial en el que se ve al pibe que está en el grupo de investigación, que vemos que está grabando todo eso, no se lo muestra cuando lo matan. Se lo escucha gritando, se lo escucha sufriendo, pero no lo muestran, justamente por esto de mantener un poco el misterio en torno al monstruo que lo va a matar. Y hasta que no aparece esa cabeza ahí, creo que no vemos nada realmente violento. Lo más violento que puedes haber llegado a ver ha sido ese lugar, ese cuarto tipo cueva, en donde está esa ropa tirada toda ensangrentada. Creo que había un brazo o algo así tirado ahí en el medio, pero que no se llega a ver porque como está tirado entre ropa y en medio de la oscuridad, no se nota tanto. Yo lo vi medio de casualidad en el cine. Recién sobre el final, cuando aparece el pirata Clark, a comérselo a Clark, justamente, o sea, que entra. Eso sí me gustó, me pareció muy impresionante cómo entra ese bicho en escena, porque claro, te lo vienen anunciando toda la película y cuando entra te sorprenden con que es Clark deformado, y cómo Clark le habla, y esa manera así tipo medio paternal que tiene con ese bicho, y que de la nada, así de golpe porrazo, y no de la nada así como que lo hace de una manera muy sorpresiva, sino como que te lo encontrás yendo a comérselo, y cómo se lo come así sin más. Creo que fue de lo más fuerte, y me gustó porque después no se recreó la película en cómo se lo come o cómo lo mata. Se lo escucha de fondo y la vemos a la protagonista en la desesperación que entra, cómo se va escapando, y después creo que hay un momento en el que se lo ve como el bicho se lo está llevando agarrado de una pata y está el cadáver colgando, pero tampoco se recrea, porque es algo que se ve medio de fondo, por decirlo de alguna manera. El bicho da miedo, da mucho miedo, muy imponente, te da ese cagazo que te tiene que generar cuando la piba está escapando. Hay muy buenos juegos de cámaras cuando se sale de plano, y cuando vuelve a entrar en plano vuelve a entrar con fuerza. Ya digo, el final es medio raro, el final es medio anticlimático. Una de las cosas que más ruido me hizo del final no es solamente cómo concluye la historia, sino que cómo ella se deshace del bicho. No lo termina de matar ella, ¿no? Porque ella medio que se lo saca de encima, básicamente, pero
nos mostraste un bicho muy brutal hace un ratito, ¿no? Que lo agarra este flaco sin hacer esfuerzo y lo mata, o sea, lo agarra y lo mata, y a ella se le tira encima, la tiene agarrada contra el piso y se queda mirándola hasta que ella agarra, no me acuerdo qué es lo que agarra, creo que agarra un fuego, agarra algo y le pega y se lo saca de encima, y se escapa, logra que le dé este gas que tiraban encima y se escapa, pero no sé, es como que eso me quedó un poquito raro. Yo creo que se pudo haber encontrado alguna u otra manera de que ella escape por un pelo, pero que escape ahí con ese suspenso, con ese cagazo, sin que haga falta que el bicho termine encima de ella, porque era lo obvio ahí hubiese sido, y lo natural de esa escena hubiese sido que el bicho la mate básicamente. Pero bueno, narrativamente o por guión se eligió que sea de esa manera. Y después, en torno a esta explicación de la empresa que generaba estos homógrafos, creo que era, o no me acuerdo cómo se llamaba la máquina que creaban estas médicas, que terminaron descubriendo sin querer los backrooms, la explicación está, o sea, está bien, estás haciendo experimentación para crear esta máquina, innovar con estas máquinas, y sin querer terminaste desatando algo multidimensional. Pasa, qué sé yo. Ahora esto de que la película cierra ahí, listo, o sea, te dicen, te vas a quedar acá, flaca. Como que lo dicen así sin más. La piba tiene una reacción, bueno, sí, medio coherente con cómo ella venía llevando la historia, cómo venía el personaje con la historia, pero, o sea, esto de sonreír como mirándolo fijo al tipo y el tipo esperando una respuesta de su parte, es medio coherente con cómo ella venía manejando todo, pero a la vez, no sé, como que me quedé ahí y digo, che, bueno, si la película duraba 20 minutos más o 10 minutos más con ella escapando de alguna manera de ahí o encontrando algo, no sé, como para sumarle, está bien, queda un final medio entreabierto ahí como para que en la segunda parte, porque seguramente van a sacar una película 2 de esto, sea de ella escapando de ahí o logrando encontrar alguna respuesta desde ahí adentro, estando encerrada ahí adentro, pero la verdad no sé, yo quería un cierre un poquito más concreto. Quizá también no me gustó tanto porque venía de ver otra película que tenía un final medio que no me gustó, entonces digo, bueno, ya estaba medio conchudo ese día, pero bueno, me dejó ahí a medias tintas. Después lo que fue todo el desarrollo de la película me gustó mucho, creo que los personajes los llevan muy bien, la dirección está muy buena, la fotografía de la película es muy buena. Sí me pasa que noto que sufre un poco de lo que vienen sufriendo casi todas las películas en la actualidad, que es esta falta de colores fuertes, que veo que, o sea, hay una paleta muy pálida en torno a esto. Obviamente esta película juega mucho con el amarillo, ¿no? Que es este color tan característico de los Backrooms, lo ven acá en el póster, pero sí me pasa eso, por ahí la veo muy plana de colores, pero bueno, no es algo tampoco que te tire abajo la película, qué sé yo, es un mal de, así que nada, pero bueno, eso es un poquito mi visión de Backrooms.